Bienvenidos alumnos a este nuevo video correspondiente al capítulo 2, parte 1 del curso gratuito de redes desde cero. En este capítulo vamos a ver el modelo OSI. Durante las últimas 2 décadas ha habido un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes. Muchas de ellas, sin embargo, se desarrollaron utilizando implementaciones de hardware y software diferentes. Como resultado, muchas de las redes eran incompatibles y se volvió muy difícil para las redes que utilizaban especificaciones distintas poder comunicarse entre sí. Para solucionar este problema, la Organización Internacional para la Normalización, ISO, realizó varias investigaciones acerca de los esquemas de red. La ISO reconoció que era necesario crear un modelo de red que pudiera ayudar a los diseñadores de red a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto, o sea, que tuvieran interoperabilidad. Y por lo tanto, elaboraron el modelo de referencia OSI en 1984. Este capítulo explica de qué manera los estándares aseguran mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red. En este capítulo aprenderá cómo el esquema de networking del modelo de referencia OSI soporta los estándares de networking. Además, verá cómo la información o los datos viajan desde los programas de aplicación, como por ejemplo las hojas de cálculo, a través de un medio de red como los cables, a otros programas de aplicación ubicados en otras computadoras. Obviamente, esas otras computadoras van a estar incluidas en la red. A medida que avanza en este capítulo, aprenderá acerca de las funciones básicas que se producen en cada capa del modelo OSI, que les servirán de base para empezar a diseñar, desarrollar y diagnosticar las fallas de las redes. Entonces, en este capítulo 2, que trata sobre el modelo OSI, vamos a ver estos 3 temas, los cuales al completar este capítulo le van a permitir realizar tareas relacionadas con las capas de un modelo general de comunicaciones, con el modelo OSI y con la comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Pero vamos ya a desarrollar este primer tema. El primer tema hace referencia al modelo general de comunicaciones. Dentro de este tema vamos a ver el uso de las capas para analizar problemas en un flujo de materiales. Bien, el concepto de capas le va a ayudar a comprender la acción que se produce durante el proceso de comunicación de una computadora a otra. En la figura que usted está viendo, se plantean preguntas que involucran el movimiento de objetos físicos, como por ejemplo el tráfico de autopistas o los datos electrónicos. Este desplazamiento de objetos, sea este físico o lógico, se conoce como flujo. Y existen muchas capas que ayudan a describir los detalles del proceso de flujo. Otros ejemplos de sistemas de flujo son el sistema de suministro de agua, el sistema de autopistas, el sistema postal y el sistema telefónico. Ahora examine la figura que estamos viendo en este momento, la comparación de redes. ¿Qué red está examinando? ¿Qué fluye? ¿Cuáles son
las distintas formas del objeto que fluye. ¿Cuáles son las normas para el flujo? ¿Dónde se produce el flujo? Las redes que aparecen en este esquema le ofrecen más analogías para ayudarlo a comprender las redes informáticas. Vamos a comparar, por ejemplo, una red. La red de agua. ¿Qué fluye? Agua. ¿De qué formas fluye el agua? Bueno, fluye caliente, fría, potable, servido de cloaca, etcétera, etcétera. ¿Qué reglas se deben cumplir? Reglas de acceso, por ejemplo, abrir o cerrar los grifos o llaves de agua, descargar, no echar determinados elementos en las cañerías, etcétera, etcétera. ¿Y por dónde fluye el agua? Por los pipes o también llamados caños de agua. Muy bien. Otro ejemplo que describe cómo puede usar el concepto de capas para analizar un tema cotidiano es examinar una conversación entre dos personas. Cuando usted tiene una idea que desea comunicarle a otra persona, lo primero que hace es elegir, a menudo de modo subconsciente, cómo desea expresar esa idea. Luego decide cómo comunicarla de forma adecuada y por último transmite esa idea. Imagínese a un joven que está sentado en uno de los extremos de una mesa muy larga y en el otro extremo de la mesa, bastante más lejos, está sentada su abuela. El joven habla en inglés, su abuela prefiere hablar en español. En la mesa se ha servido una cena espléndida que ha preparado la abuela. Súbitamente el joven grita lo más alto posible en inglés. Hey you, give me the rice. O sea, le está diciendo, oye tú, dame el arroz. Y extiende la mano sobre la mesa para agarrarlo. En la mayoría de los lugares, esta acción se considera bastante grosera. ¿Qué es lo que el joven debería haber hecho para comunicar sus deseos de forma aceptable? Para ayudarlo a encontrar la respuesta a esta pregunta, analice el proceso de comunicación por capas. En primer lugar está la idea. El joven desea el arroz. Luego está la representación de la idea, hablada en inglés en lugar de español. A continuación, el método de entrega. Oye tú. Y finalmente, el medio. Gritar, un sonido y extender la mano, una acción física sobre la mesa para tomar el arroz. A partir de este grupo de 4 capas, se puede observar que 3 de estas capas impiden que el joven comunique su idea de forma adecuada o aceptable. La primera capa, la idea, es aceptable. La segunda capa, la representación, hablando en inglés en lugar de en español, y la tercera capa, la entrega, exigiendo en lugar de solicitar con educación, definitivamente no obedecen a los protocolos sociales aceptados. La cuarta capa, el medio, gritar y agarrar las cosas de la mesa en lugar de solicitar ayuda en forma adecuada a otra persona, es un comportamiento inaceptable prácticamente en cualquier situación social. Si analiza esta interacción desde el punto de vista de las capas, podrá entender más claramente algunos de los problemas de la comunicación entre las personas o entre las computadoras y cómo es posible resolver estos problemas. Vamos ahora al segundo subtema: origen, destino y paquetes de datos. Como aprendió en el capítulo 1, el nivel básico de información por computadora se compone de dígitos binarios o bits, ceros y unos. Las computadoras que envían 1 o 2 bits de información, sin embargo, no serían demasiado útiles, de modo que se necesitan otras agrupaciones,
los bytes, los kilobytes, los megabytes, los gigabytes. Para que las computadoras puedan enviar información a través de una red, todas las comunicaciones de una red se inician en el origen, luego viajan hacia su destino. Como se ilustra en la figura, la información que viaja a través de una red se conoce como paquete, datos o paquete de datos. Un paquete de datos es un sistema de información lógicamente agrupada que se desplaza entre los sistemas de computación. Incluye la información origen junto con otros elementos necesarios para hacer que la comunicación sea factible y confiable en relación con los dispositivos destino. La dirección origen de un paquete especifica la identidad de la computadora que envía el paquete. La dirección destino especifica la identidad de la computadora que finalmente recibe el paquete. Vamos a ver ahora este tercer subtema que nos habla sobre los medios. Durante su estudio de networking escuchará la palabra medio. En networking, un medio es el material a través del cual viajan los datos. Puede ser cualquiera de los siguientes materiales. Por ejemplo, el cable telefónico. Por ejemplo, el cable coaxil que se utiliza para la TV por cable. Por ejemplo, el cable coaxil que usted está viendo allí, 10 base 2 de 50 ohmios. Por ejemplo, la fibra óptica. O bien también el cable Signet 10 base 5. Existe también el cable UTP de categoría 5 que se utiliza para Ethernet 10 base T. Existen otros dos tipos de medios que son menos evidentes, pero no obstante se deben tener en cuenta en la comunicación por redes. En primer lugar está la atmósfera, en su mayor parte formada por oxígeno, nitrógeno y agua, que transporta ondas de radio, microondas y luz. La comunicación sin ningún tipo de alambres o cables se denomina inalámbrica o comunicación de espacio abierto. Esto es posible utilizando ondas electromagnéticas. Entre las ondas electromagnéticas que en el vacío viajan a la velocidad de la luz, se incluyen las ondas de energía, las ondas de radio, las microondas, la luz infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Las ondas electromagnéticas viajan a través de la atmósfera, principalmente compuesta de oxígeno, nitrógeno y agua, pero también viajan a través del vacío del espacio exterior, a donde no existe prácticamente materia, ni moléculas, ni átomos. Pasemos ahora a desarrollar el subtema 4, protocolo. Para que los paquetes de datos puedan viajar desde el origen hasta su destino a través de una red, es importante que todos los dispositivos de la red hablen el mismo lenguaje o protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación en una red sea más eficiente. Los siguientes son algunos ejemplos comunes. En el Congreso de los Estados Unidos, una forma de las reglas de orden de Roberts hace posible que cientos de representantes que desean expresar sus opiniones lo hagan por turnos y que transmitan sus ideas de forma ordenada.
Mientras se está conduciendo un auto, otros autos envían, o deberían hacerlo, señales cuando desean girar. Si no lo hicieran, las rutas serían un caos. Al volar un avión, los pilotos obedecen reglas muy específicas para poder comunicarse con otros aviones y con el control de tráfico aéreo. Al contestar el teléfono, alguien dice hola. Luego, la persona que realiza la llamada dice hola, habla fulano de tal, y así sucesivamente. Una definición técnica de un protocolo de comunicaciones de datos es un conjunto de normas o un acuerdo que determina el formato y la transmisión de datos. La capa N de una computadora se comunica con la capa N de otra computadora. Las normas y convenciones que se utilizan en esta comunicación se denominan colectivamente protocolo de la capa N. Aquí, en el gráfico, tenemos la computadora fuente y la computadora destino, conectadas a través de un medio físico. Vemos tres capas, L, M y N, que serían las capas en nuestro modelo de comunicaciones informáticas. La capa M de origen y la capa M de destino son capas iguales, con lo cual las comunicaciones se dan de par a par y en el gráfico están representadas por la flecha de color rojo. El protocolo de la capa M son las reglas a través de las cuales la capa M de origen se comunica con la capa M de destino. Vayamos ahora al quinto subtema de este primer tema. Evolución de las normas de networking de ISO. Al principio de su desarrollo, las LAN, MAN y WAN, que son diferentes tipos de redes, eran en cierto modo caóticas. A principios de la década de los 80 se produjeron tremendos aumentos en la cantidad y el tamaño de las redes. A medida que las empresas se dieron cuenta de que podrían ahorrar mucho dinero y aumentar la productividad con la tecnología de networking, comenzaron a agregar redes y a expandir las redes existentes casi simultáneamente con la aparición de nuevas tecnologías y productos de red. A mediados de los 80, estas empresas debieron enfrentar problemas cada vez más serios debido a su expansión caótica. Resultaba cada vez más difícil que las redes que usaban diferentes especificaciones pudieran comunicarse entre sí. Se dieron cuenta que necesitaban salir de los sistemas de networking propietarios. Los sistemas propietarios se desarrollan, pertenecen y son controlados por organizaciones privadas. En la industria informática, propietario es lo opuesto de abierto y significa que una empresa o un pequeño grupo de empresas controle el uso de la tecnología. Abierto, en cambio, significa que el uso libre de la tecnología está disponible para todos. Para enfrentar el problema de la incompatibilidad de las redes y su imposibilidad de comunicarse entre sí, la Organización Internacional para la Normalización, también conocida por sus siglas como ISO, estudió esquemas de red como DECnet, SNA y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas. Como resultado de esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayudaría a los fabricantes a crear redes que fueran compatibles y que pudieran operar con otras redes. El proceso
de dividir comunicaciones complejas en tareas más pequeñas y separadas se podría comparar con el proceso de construcción de un automóvil. Visto globalmente, el diseño, la fabricación y el ensamblaje de un automóvil es un proceso de gran complejidad. Es poco probable que una sola persona sepa cómo realizar todas las tareas requeridas para la construcción de un automóvil desde cero. Es por ello que los ingenieros mecánicos diseñan el automóvil, los ingenieros de fabricación diseñan los moldes para fabricar las partes y los técnicos de ensamblaje ensamblan una parte del auto. El modelo de referencia OSI, y aquí hago la aclaración, no debe confundirse con ISO, fue lanzado en 1984 y fue el esquema descriptivo que crearon. Este modelo proporcionó a los fabricantes un conjunto de estándares que aseguraron una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red utilizados por las empresas a nivel mundial. Y bien, alumno, con este último subtema damos por finalizado este primer video correspondiente al capítulo 2 del curso gratuito de redes desde cero. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video.